Bienvenidos a un nuevo programa de Perspectiva TV, un espacio en que analizaremos toda la estadística, toda la información y todos los hechos económicos que impactan a las empresas del Ecuador y del mundo. El día de hoy vamos a conversar sobre política. Para ello hemos invitado a María José Rodríguez, quien es una experta en el tema de comunicación política, marketing y estrategia política. Acompáñanos después del corte por Perspectiva TV. Bienvenidos nuevamente a Perspectiva TV. Como habíamos anunciado antes del corte, nos encontramos con María José Rodríguez, de la consultora Rodríguez Baudouin, con quien vamos a conversar sobre el tema de la comunicación política, de la estrategia y sobre todo tratar de dilucidar qué ha pasado en América Latina en términos de desarrollo político y económico en las últimas décadas al menos, ¿no es cierto? Bienvenida Ali de María José, gracias por atender nuestra invitación. Más gracias a ti, Julio José, es realmente un placer estar aquí y es un honor además. Gracias, bueno, muchas gracias por tus palabras. Mira, María José, quisiera comenzar hablando con nuestros amigos televidentes sobre cuál es la relación, ya que tú eres experta en comunicación política, estrategia y demás, cuál es la relación entre la política, la economía, la comunicación, el marketing político, como se le llama actualmente. Se ha puesto muy de moda este tema actualmente. Coméntanos un poco sobre eso. Y se ha puesto de moda porque yo creo que hemos logrado entender lo que los griegos decían. Decían los griegos que la comunicación, es decir, el discurso, genera una acción y genera decisiones. Y entonces la importancia de la comunicación política está en que la comunicación obliga a tomar ciertas decisiones y obliga a tomar decisiones escuchando las necesidades de la gente. Es como vender cualquier otro producto. Lo que hacen los gobiernos hoy en día es entender las necesidades de la población y entonces empezar a construir políticas económicas, políticas sociales y comunicarlas. A veces la comunicación se adelanta y obliga a que seamos más rápidos en las decisiones. Interesante. Esa es la razón. Ahora, María José, hay un tema, me estoy adelantando un poquito a los temas que vamos a conversar más adelante, pero la gente suele pensar que el marketing político igual manipulación política, ¿no? ¿Cómo logras poner intereses de las personas y transformarlos en un interés particular de un gobernante, de una persona? ¿Es eso el marketing político, la estrategia política o debe ir más allá? A ver, el marketing político tiene que basarse en ciertas apreciaciones comunes en toda la población. Es decir que, por ejemplo, el marketing diría queremos una economía neoliberal y eso no está aceptado ahora por la población, entonces así se hagan todos los procesos de manipulación, entre comillas, y se haga perfectamente by the book, como dicen los gringos, todo lo que se tiene que hacer en marketing, no vas a lograr un resultado eficiente. Lo que hace es nutrirse de las necesidades, convertirlas, ese sería el ideal, convertirlas en soluciones políticas y económicas desde las políticas públicas y luego comunicarlas. Lo que está sucediendo en nuestros países y la tendencia que estamos viendo es que se ven las necesidades, esas necesidades se transforman en comunicación, en temas comunicacionales y en temas de marketing, se venden primero y luego se empiezan a hacer las políticas públicas. Por lo tanto, tienes políticas públicas que duran 3, 4, 5 meses o una gestión, y esas son las más avanzadas, ¿no? Entonces se van cortando y tienes un círculo vicioso que es el del cortoplacismo. Comunicas primero para satisfacer a la gente que estás en ese proyecto que habías anunciado, luego empiezas a trabajar en las políticas públicas que has anunciado, pero te das cuenta que hay muchos procesos que todavía no has llenado. Y entonces tienes que empezar a dar soluciones de muy corto plazo, muy inmediatistas, y ahí empiezas a generar problemas verdaderamente económicos con los sociales, por supuesto. Y ese es uno de los grandes problemas de las economías en desarrollo, ¿no? Hay una serie de teorías económicas, de teorías de desarrollo que nos dicen el gran problema de las economías que son pobres y siguen siendo pobres será porque no piensan en el largo plazo. Siempre están tratando de parchar ciertos asuntos, preocuparse solamente por ciertos indicadores económicos, no por los indicadores de largo plazo. ¿Cómo ves tú esto desde el punto de vista de la estrategia, de la cultura de los países y demás? Es muy complicado dar una respuesta a esto porque los gobiernos, primero que no tienen apoyo masivo, salvo hoy día Correa, que es un ejemplo importante en Latinoamérica, Evo Morales, que es otro ejemplo, y Chávez, aunque va decayendo, pero son momentos históricos que habría que aprovechar para generar cambios realmente estructurales que no se van a dar, cuyos resultados, no se van a dar
en el cortísimo plazo, cuyos resultados no se van a ver y la población no los va a sentir y no los va a poder apreciar o no se va a beneficiar de ellos en 6 meses. Ahora, tal vez ese sea justamente el problema, que la población, nuestra población tiene tanta urgencia de cambio, tanta urgencia de alimentarse y de satisfacer necesidades tan básicas que no puede esperar 4, 5, 6, 10 años para un proceso de desarrollo en el que le diga. ¿Cómo deberíamos proceder en ese caso? ¿Cómo puede proceder un político, un gobernante? Tal vez primero debería haber un consenso social, ¿no es cierto? Tratar de llegar a todo el mundo y decir, mire, no les ofrezco una política para 5 años, sino para 10 años. Y vamos todos a sufrir durante 10 años, pero en 10 años vamos a ser más ricos. Ese es el momento en que se encuentran, yo creo, ante una decisión bien ética. Es un problema de decisión de los gobiernos, es decir, voy a ser menos popular y voy a ofrecer soluciones a 10 años, pero voy a ser responsable, o voy a ser muy popular y luego voy a tratar de ser responsable. Y yo creo que la segunda opción es la que tienen normalmente nuestros gobernantes. Y nuestros gobernantes deciden por opciones muy cortoplacistas para satisfacer añejas y además larguísimas necesidades y demandas de la población que no se logran satisfacer. Que no son culpa tampoco de un gobierno, ¿no? No, Mucha gente le echa no. la culpa a tal o cual gobierno que está en ese momento por la pobreza, por la inflación, por la mal productividad que tiene el país, por la falta de competitividad. Esas son cosas que se vienen arrastrando desde hace 20 años, ¿no? Y se vienen arrastrando desde hace 20 años porque no hemos cambiado de lógica y es un problema cultural. Desde hace 20 años creemos, o más, que nuestros países son primero muy ricos, por lo tanto no necesitamos mucho esfuerzo. Y si no necesitamos mucho esfuerzo, los gobiernos lo que tienen que hacer es administrar mejor y redistribuir mejor. Y entonces viene el segundo mito, que es el mito de la redistribución. La redistribución, como tú sabrás y tú me lo puedes explicar mejor, es un tema en lo que los economistas se han dado muchos años de pensar cómo hacemos que se redistribuya la riqueza de mejor manera en términos económicos. Y hemos probado un modelo, otro modelo, tal vez no dejamos que termine cada modelo, cada plazo, y vemos que la redistribución no sucede y estamos otra vez en el mismo problema. Entonces la explicación mítica que se da a este problema es que la redistribución no se da por temas ideológicos, por falta de voluntad de las élites políticas, por falta de voluntad de las élites económicas, que en nuestros países siempre han estado muy cercanas a las élites políticas, ¿no? Los gobiernos muy metidos con cierta élite. Sí. Y ahí entra el tema, María José, del problema de los intereses particulares, ¿no es cierto? Y no solo hablando de los gobiernos, yo creo que los empresarios tienen, los gremios en general tienen mucha culpa en los problemas que tienen los países, ¿no? Generalmente desde el gobierno se dice los culpables son los empresarios por no ser productivos, desde los empresarios se ve al gobierno como el acaparador, el que siempre mete su mano en los mercados y demás. ¿Cómo ves tú este tema? ¿De quién es la culpa? El juego de culpas es muy complicado, sí. Pero la culpa no creo que esté en si uno es más productivo que el otro, porque nos han demostrado muchos empresarios que son muy productivos y son muy exitosos y que de verdad han hecho mucho por nuestros países. El tema es que la culpa está en el comportamiento que tienen nuestras élites, el comportamiento que es muy apegado solamente a lograr intereses particulares. Si para mi empresa dentro de 5 años es importante bajar aranceles, entonces yo voy a apoyar una política pública de baja de aranceles, pero no me voy a dar cuenta si eso afecta al resto de la población. La idea sería que nuestras élites pudieran enmarcarse en un interés común, empujar políticas públicas que a la vez que les van a hacer bien, pero no todo el bien que quisieran a sus empresas, le haga bien al país, porque si le hace bien al país van a tener, una población saludablemente económica, y eso les va a dar más margen a vender más dentro, es decir, que van a tener mejores consumidores, pero además van a tener gobernantes que no se van a sentir tan imposibilitados de tomar decisiones duras, de tomar decisiones que van a ser para el largo plazo y se van a sentir más relajados para tomar decisiones que sirvan para ciertos intereses, pero que sirvan en el largo plazo para el país en general, ¿no? Entonces tenemos élites que son instrumentales, élites clientelares, élites que no han sabido aprovechar todas las oportunidades que nos dan nuestros países, porque vivimos con este síndrome del país rico, tanto Bolivia, Venezuela como Ecuador, somos tan ricos que no hay que esforzarse, y las élites no se esfuerzan, entonces tampoco el pueblo se esfuerza, y tenemos una cultura en la que se premia los golpes de suerte, los golpes de maleabilidad dentro de los grupos de poder, y no se premia la sostenibilidad de un esfuerzo, ni la responsabilidad con la que llevas. Tanto ciudadanía como élites económicas, como élites políticas, no tienen un concepto de responsabilidad, de rendir cuentas. Okay.